será lo que tiene que hablar su mamá con Norma? ¿Cuál es el secreto que ha guardado tan celosamente por tantos años? ¿Y qué tiene que ver su abuela con todo esto? Acompáñame a descubrirlo. Recuerda hacerte un miembro exclusivo del canal en sus niveles paranormal y sobrenatural y disfruta de los beneficios que tengo para ti. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Mi abuela se dedicaba a la brujería, segunda parte. Estábamos ya instalados en el hotel. Todos estábamos muy asustados y sacados de onda. Sandy decía que se sentía extraña. La verdad, yo no pude pegar la pestaña en toda la noche. Daba vueltas preguntándome qué era lo que estaba pasando. En ese momento ya no sentía ningún miedo. Me sorprendían las cosas que pasaban, pero hasta ahí. Llegó la mañana y mi madre me avisó que estaba a punto de llegar, así que salimos a toda prisa de aquel hotel y nos encaminamos a la casa. Los tres se veían muy demacrados y con ojeras, pero yo no, y eso me preocupó mucho. Al llegar, ya estaba mi mamá afuera, y cuando me vio me abrazó muy fuerte y se soltó a llorar. Me dijo que pasáramos al patio. Sacó unas cosas de una bolsa negra y se puso a limpiar a Efrén, Jacinto y Sandy. Yo me quedé asombrada, pues jamás en la vida había visto a mi mamá haciendo eso. Hasta en ocasiones, ella me decía que esas cosas no existían, así que yo sentía que no la conocía o dónde había aprendido a hacer todas esas cosas. Le cuestioné el por qué hacía eso y me contestó que para que ellos no se llevara nada, porque lo que seguía lo teníamos que hacer ella y yo solas, y que nadie se podía quedar, ya que podría estar en peligro su vida. Le platiqué lo que había pasado con Sandy cuando la encontramos en aquel cuarto, y me dijo que no me preocupara, que solo fue un conducto, que a ella no la quería. Los convencí y se fueron. Yo les dije que les avisaba cuando pudieran regresar, y a pesar de las objeciones de los tres, al final aceptaron mi decisión y se retiraron. Entramos a la casa, y mi madre dijo en voz alta: «Hola mamá, tú y yo teníamos un trato. Me dijiste que a ella la dejarías en paz». Casi me desmayo cuando empecé a escuchar aquella voz que me sonaba tan familiar, y sabía que era de mi abuela, la cual dijo suavemente que ese trato mi madre lo rompió cuando no quiso seguir con las cosas a las que se dedicaba mi abuela, pero que no me quería hacer daño. Aparte, la bendición que le hiciste es demasiado fuerte. Yo no entendía nada. Le supliqué a mi madre que me explicara, y me dijo que mi abuela se dedicaba a hacer trabajos de magia negra y que le enseñó a ella para que siguiera con la tradición familiar. Pero que cuando yo nací, ella ya no quiso seguir con eso porque sabía que tarde o temprano todo lo que hacía, Dios se lo iba a devolver y estaría condenada a vivir un sufrimiento eterno en el infierno. Y que hizo un trabajo de protección para mí desde que yo era una bebé, y es por eso que casi no conocí a mi abuela. También fue por esa protección que por más que habían cosas paranormales en la casa, los demás estaban muy asustados, pero yo no. Ahora sí le encontraba mucha explicación a lo que me pasaba desde niña. Pero ¿cómo era posible que mi abuela fuera una bruja de magia negra y que mi mamá también? Continuó diciendo que por eso me dio la casa, que como yo no sentía miedo a lo paranormal, no me daría cuenta de nada, pero que su peor error fue darme la idea de rentarla. Le dije que yo no quería nada de eso. Escuché de nuevo aquella voz fantasmal que me decía que yo tenía ese don, que no lo negara. Mi madre le contestó: «Cállate ya, no voy a dejar que la guíes por ese camino maldito que me quisiste imponer a mí». Aventó una especie de aceite en la puerta de la casa y me dijo que estaríamos en el patio, ya que ahí es donde teníamos que sacar todos los trabajos que mi abuela había hecho para dañar a la gente,
que ella ahora solamente era un espíritu y que a pesar de su maldad no se atrevería a tocarme, porque mi abuela siempre le dijo a mi madre que era la bruja más poderosa que había visto, pero que mi madre nunca quiso explotar aquello, ya que no le gustaba dañar a nadie, y más después de tenerme. Ella empezó a caminar por el patio e iba poniendo una flor en ciertos lugares. Me dijo que rascara hasta donde encontrara frascos o envoltorios, ya fueran de tela o de piel. Así fuimos avanzando por todo el patio, y yo sé que es difícil de creer, pero encontramos cerca de 100 trabajos. Ella hacía oración y los iba dejando en un bote con agua bendita. Yo le pregunté que si eran brujas malas, porque ella sabía hacer eso, y me contestó que antes de que yo naciera conoció a un joven que la amó con toda su alma y que él fue el que la sacó de ese mundo y le enseñó ese tipo de oraciones, pero que su madre se encargó de terminar con él, con sus trabajos y maldiciones, y ese joven fue tu padre, me dijo. Yo de nuevo me quedé completamente sacada de onda. ¿Por qué después de tantos años me enteraba de esas cosas? Pero proseguimos, y al llegar al cuartito lo abrimos, y ahí estaban otros trabajos más. Cada vez que volteaba a la casa, veía el espíritu de mi abuela caminar enojada por todas partes, viéndonos horrible. Al terminar me dijo que ella estaba muy cansada, que si les hablaba a mis amigos para que nos fueran a ayudar. El patio había quedado completamente limpio, pero antes de que llegaran, hizo una liberación por si se había quedado algo, y comenzó echando sal en un círculo alrededor de nosotras. Seguía en oración y regando agua bendita, puso alcohol en una vasija llena de hierbas y les puso fuego. Me dijo que por más cosas que escuchara no tomara atención y que la ayudara con una plegaria que se llama La Maravillosa. Puso un polvo blanco junto con la sal en el círculo y cuando prendió la vasija me dijo que iniciara la oración y que no la interrumpiera por nada. Al hacer esto, se soltó un fuerte aire. Yo cerré los ojos porque ahora sí sentía mucho miedo. Las piernas me temblaban y sentía que me caía al piso. Aparte, escuchaba que mi mamá oraba también y que se quejaba muy fuerte. Cuando iba a la mitad, me dijo que ya podía abrir los ojos y la vi ahí hincada frente a mí, rociando más sal y de aquel polvo blanco. De la vasija se levantaban unos remolinos altísimos de fuego, y adentro de la casa se escuchaba como si un huracán pasara. Las puertas azotaban, toda la casa rechinaba, sentía mucho frío y esos gritos me helaban la piel. Al oído, escuchaba esa voz rasposa que me decía, no lo hagas, no lo hagas. Mi mamá se miraba como si hubiera envejecido 10 años. Así estuvimos hasta que terminé la oración, y de la nada, todo ese viento se calmó. Mi madre de nuevo cayó hincada al piso, y me apresuré a levantarla, pero me dijo que la dejara tantito a que se repusiera. Al llegar mis amigos, nos dijo que teníamos que ir al panteón. Al sacar los botes donde pusimos los trabajos, claramente vi a mi abuela pasear como león enjaulado en la puerta de la casa. Llegamos al panteón y mi madre nos dijo que las lleváramos hasta una tumba olvidada y que ahí las íbamos a dejar. Ella hizo otra liberación más y las destruyó con fuego. En ese ritual también se vio muy afectada, pero me dijo que tenía que ser fuerte para terminar con el trabajo y salvar a todas aquellas personas lastimadas por mi abuela. Llegando a la casa, me comentó que ella iba a entrar sola, y al asomarme por la ventana, las vi a las dos, y cómo mi abuela se le quería acercar para lastimarla, pero por alguna razón no podía. Cuando salió, me dijo que ella ya no nos podía hacer nada, que al terminar con sus trabajos le quitamos toda la fuerza, que no la podía expulsar de ahí, porque era su castigo divino por tanta maldad que hizo, pero que ya solo era un espíritu errante, que estaría ahí por toda la eternidad pegada a la casa. Me dijo que si quería la vendiera o que hiciera lo que quisiera con ella, pero que si seguía viviendo ahí, yo la seguiría viendo por ese maldito don familiar, pero que jamás me podría hacer daño, y que menos a la gente, porque jamás se darían cuenta de su presencia. Lo pensé unos días, y la verdad, ya no se escuchaban ruidos. Al principio sí me inquietaba, porque de repente la veía mirándome muy fijamente enojada, pero me propuse
con el tiempo irme acostumbrando a todo eso. De un tiempo para acá, ya tenemos rentada la demás parte de la casa y los inquilinos ya no se quejan ni siquiera de un ruidito. Yo siento mucha tristeza, porque al parecer el espíritu de mi abuela ya se hizo a la idea y solamente está en un rincón con una cara de sufrimiento y amargura. Le pido a Dios todos los días porque algún día encuentre el perdón de sus pecados y pueda descansar en paz, aunque lo dudo, ya que mi madre ha sido más abierta conmigo y me ha platicado de todas esas cosas tan malas que hacía mi abuela, y lo peor de todo es que lo hace a su antojo y sin ningún remordimiento. Muchas veces he platicado con mi madre, Jacinto y Sandy, porque quiero que mi mamá me enseñe todo lo que sabe y me abra mi tercer ojo, pero obviamente no quiero hacer maldad. Solo quiero ayudar a la gente que haya pasado o esté pasando por las cosas que yo pasé, pero eso ya se lo dejará el tiempo. Ahora solo quiero estar tranquila por mucho, mucho tiempo. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Hazte un miembro exclusivo del canal y disfruta de los beneficios que tengo para ti. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.